para los que tienen su catecismo a la mano es importante, ¿no? Estamos en la primera parte del catecismo, que es la profesión de la fe, en la segunda sesión, que es la profesión de la fe cristiana, en el capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, y en el párrafo 1 de ese artículo, la Iglesia en un designio de Dios. Hay todo un esquema de fe, de creencia que el catecismo nos propone hasta llegar a este precioso número 759. Vamos pues a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, querido Padre Duan, los micrófonos son suyos para que nos deleite con la fe. Adelante. Aquí estaremos compartiendo con ustedes, como dicen ustedes en la introducción, este tema tan hermoso. Y quiero empezar con la lectura de la palabra de Dios, tomada del oficio divino, de lo que llamamos la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia. Y la lectura de ese oficio de lectura del día de hoy del profeta Isaías dice así: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, y hablad al corazón de Jerusalén. Gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita: en el desierto, preparen el camino del Señor. Allanad en la estepa una calzada para vuestro Dios. Que los valles se levanten, los montes y colinas se abajen. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita. Respondió, ¿qué debo gritar? Palabra de Dios. Y con esta palabra de Dios quiero dar inicio a este tema que ustedes hoy me han invitado a compartirles, que es la iglesia. A lo largo de la historia de la salvación, nos dice hoy el numeral 759. Voy a tratar de ser fiel, de ir leyendo, ir comentando a la luz de la enseñanza y de la fe que la iglesia a lo largo de los siglos ha cuidado para usted y para mí. No hacemos comentarios por comentar, no traemos citas por traer, sino que este programa tiene como objetivo que seamos fieles a lo que la iglesia cree, a lo que la iglesia celebra, a lo que la iglesia ora, a lo que la iglesia enseña. Entonces vamos a escuchar el numeral y vamos a ir comentando, haciendo pausas para extenderlo y comentarlo al hoy. En el numeral 759, el catecismo de nuestra Iglesia Católica dice: el Padre Eterno creó. Y no creó por crear, sino con una intención. Y la intención en la creación, la intención de Dios fue crear un mundo y ese mundo recrearlo. Y en ese mundo, cuando Él empieza a crear, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recordemos que en la creación interviene esa familia de Dios. Dios no crea el mundo a solas.
sino como familia. Dios creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió en esa creación, en ese corazón, en ese ser, en esa mente de Dios, Dios decidió elevar al hombre a la participación de la vida divina. Y esto es una frase de mucho peso para que recordemos nuestra vocación. Dios nos diferencia del animal porque somos seres pensantes. Y quiso Dios en esa sabiduría, en esa creación, elevarnos a la dimensión no solamente pensante, inteligente, sino también incluir el regalo de la espiritualidad. Dios crea al hombre y lo participa de la vida divina, a la cual nos llama a todos, en su Hijo Jesucristo. Dispuso convocar a todos los creyentes en Cristo y los quiso convocar como familia eclesial. Los quiso convocar en el cajal, y el cajal es la convocación que hace Dios para que como familia, en su nombre, nos reunamos en la iglesia, eclesia, casa de Dios. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las diferentes etapas de la salvación. No podemos olvidar, cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, que cada libro, cada etapa de la salvación es guiada, es jalonada por Dios. Dios que en esas primeras etapas de la salvación, primero crea el mundo, convoca al ser humano, lo llama a la comunión con él, lo participa de la espiritualidad, le otorga el regalo de la libertad para que haga la opción por él. Entonces, a lo largo de esas etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre, en efecto, la iglesia ha sido prefigurada ya desde su origen, desde el origen del mundo, y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y de la antigua alianza. Entonces, desde ya, escuchamos cómo la iglesia nos enseña que en ese plan maravilloso de Dios, Dios había prefigurado, y prefigurar significa, la tiene en su corazón, ha pensado en la iglesia, nos quiere convocar como pastor en un solo rebaño que se llama la iglesia, pero desde esos inicios a través de prefiguración. Y prefiguración significa a través de signos, a través de símbolos, que es lo que enseñamos y creemos en la vida sacramental. Los sacramentos, esos momentos sagrados que vivimos en nuestra etapa de fe y de pertenencia a la iglesia, a través de esos sacramentos hay unos signos externos que contienen una verdad interna, pero esos signos internos son prefiguras de la gracia de Dios que se nos da, que se nos entrega. Lo mismo pasó, y por eso San Juan Pablo II llama a la iglesia sacramento, sacramento de Dios, que a través de todo lo que la iglesia cree, vive, celebra y ora, está intrínsecamente la presencia real de Dios. Así fue como Dios ha prefigurado desde la fundación del mundo, del origen del mundo, ha preparado
maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Ayer en esa alianza de Dios con su pueblo, desde ahí está prefigurada la presencia de Dios en la iglesia. Y se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó con la efusión del Espíritu Santo. Y es ahí donde enseguida vamos a llegar cuando hablemos de el origen y la razón de ser, la fundación de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la Iglesia Católica. No fundada en un garaje, no fundada por un capricho de cualquier hombre que apareció en la historia, sino cimentada, fundada, salida desde las entrañas del mismo Dios. Y que llegará a esa iglesia, llegará gloriosamente a su plenitud al final de los tiempos. Entonces, fijémonos lo que dice. El Padre Eterno decidió elevar a todos los hombres a participarlos de la vida divina. Es por eso, hijos, que en la iglesia y en el corazón de la vida sacramental de la iglesia, que se llama la Eucaristía, es por eso que Eucaristía traduce acción de gracias. ¿Gracias de qué? Gracias por qué. ¿A qué llegamos a la iglesia? A darle gracias a Dios de qué? De que nos ha participado de la vida divina, nos ha llamado a la comunión con Él. Hay un designio de que seamos convocados a esa comunión con Dios. Por tanto, nunca olvidemos, Dios no es una isla, no es algo aislado, sino que Dios es comunión, unión. Y desde esa comunión que Dios vive en su familia intrínseca, que es la Santísima Trinidad, asimismo Dios, a través de la iglesia, nos invita, nos comunica, nos hace partícipes de esa comunión. La esencia más íntima de Dios es no en vivir de una manera solitaria, no en una especie de felicidad autocontemplativa, no. Dios nos convoca a que nos miremos, pero en Él, en esa comunión. El ser de Dios, entonces, es la comunión en el amor. Estamos hablando de la iglesia. Lo vamos a ver también a lo largo de esta presentación, que esa comunión que Dios quiere con nosotros, no la quiere de cualquier manera, sino que nos deja la iglesia precisamente para que la iglesia a lo largo de la historia nos purifique, nos limpie del pecado, nos presente a Dios libre de todo pecado, para estar con Él en esa comunión de amor. Me llama hoy la atención, especialmente en este país, de algo que se llama iglesias no denomination, que traduce al castellano, iglesias sin denominación. O sea, lugares donde alguien convoca y dice iglesia de no denominación, que significa que todo lo que usted crea es bienvenido, que no hay una profesión de fe, que no hay un vástago, no hay un origen, no hay una raíz, no hay una historia, sino que a cualquiera se le ocurrió convocar a una iglesia y la llama para que todos quieran llegar, crea lo que crea, es bienvenido. Nuestra iglesia católica es una iglesia para estar en comunión de amor con Dios. Y estar en comunión de amor con Dios significa en que somos llamados, convocados a creer en la voluntad de Dios.
en el plan de Dios, en el designio de Dios, en la ley de Dios. No puedo estar en la iglesia y creer a mi manera y acomodar la iglesia a mi gusto y creer en la iglesia lo que a mí me parece. Nuestra iglesia no es como un restaurante con un menú para yo escoger lo que a mí me parece que me cae bien, me ajusto a lo que a mí me parece. Nuestra iglesia no es un menú de restaurante. Nuestra iglesia es una comunión de amor. Es muy hermosa esa oración de Jesús que nos muestra qué es la iglesia. Hay un momento crítico en la vida de Jesús, vísperas a la cruz. Lo está esperando Jerusalén. Lo está esperando en la cruz. Jesús humanamente está despedazado. Su corazón está quebrado de dolor, de miedo, porque sabe que la cruz lo espera. Pero en mucha oración, Jesús se arrodilla, eleva sus ojos al cielo y ora al Padre diciendo: Padre, si es necesario, aparta de mí esta hora, pero que no sea tu voluntad, que sea tu voluntad, mas no la mía. Que se haga tu voluntad, que se haga tu plan, que se cumpla tu designio. Quiero estar en comunión contigo. Ese es lo que llamamos la comunión de amor con Dios. Hacer la voluntad de Dios, no la mía. Y Jesús, en ese momento, en esa oración en el huerto, nos muestra la claridad de lo que significa estar en comunión de amor con Dios. Pues eso que Dios, eso que es su ser, Él ha querido expresarlo en el deseo de convocarnos en una comunión con Él. Es hermoso cuando San Pablo nos dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Esa es la comunión a la que Dios, en su plan, en la historia de la salvación, nos convoca. Esa es la iglesia. Que alguien preguntaba, ¿qué es la iglesia? Es el querer de Dios, la comunión con Dios. Y en nosotros, como hijos de una iglesia, atentos, escuchando lo que Dios a través de su iglesia se lo recuerda a Pedro: sobre ti voy a edificar no tu iglesia, mi iglesia, la comunión de amor. Por eso dice que la iglesia es un designio, en ese numeral nos dice, la iglesia es un designio, ha sido diseñada, ha sido sacada, traída de las entrañas de Dios, nuestro Padre. Jesús, enséñanos a orar. Cuando oren, digan: Padre nuestro. Eso se llama la iglesia, la comunión de amor. Por eso Dios es comunión. Y cuando hace las cosas, las hace a su imagen, a su estilo, no al mío. Hoy es muy doloroso y por eso pedimos tanto la oración por la iglesia. Y por eso en cada Eucaristía se resalta y se marca y oramos por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos. Porque la gran misión de la iglesia es mantener esa red. Recordemos un momento en que
Los discípulos salen a la pesca. Eran muchos, pero a pesar de que eran muchos, la red nunca se rompió. Eso se llama la iglesia. Esa es la prefiguración de la iglesia. En que a pesar de que eran tantos, la red nunca se rompió. La iglesia, comunión. La iglesia, designio de Dios. En la historia de la salvación hay un drama. Y aquí aparece entonces lo que llamamos el pecado. ¿Qué hace el pecado? Disgrega. ¿Qué hace el pecado? Rompe la red. ¿Qué hace el pecado? Rompe la comunión. ¿Qué hace el sacerdote desobediente? ¿Qué hace el obispo desobediente? ¿Qué hace el cardenal desobediente? Romper el corazón de la voluntad, del designio, del plan de amor de Dios. Pero así como existe el pecado que destruye, disgrega, existe también la gracia de Dios, que es aquella que tiende a convocar, a reunir, a iluminar la gracia, a iluminar el corazón de aquel que ataca a la iglesia, de aquel que peca en la iglesia, de aquel que desobedece a la iglesia. Acordémonos de esa figura del pecado que hay en el Antiguo Testamento, que se llama la Torre de Babel, cómo el pecado los dispersó en lenguas distintas, cada uno a lo suyo. Todo era contraponer diferencias unos con otros. Cada uno se marchó a un sitio. Esta imagen de la Torre de Babel es la prefiguración del pecado que disgrega. Sin embargo, recordemos también entonces, aparece la gracia de Dios, que es la que convoca, que es la que une, que es la que nos vuelve a traer a la comunión. Y esa gracia de Dios se da en plenitud con esa promesa cumplida de Dios que se llama Pentecostés. ¿Qué hace Pentecostés? Al contrario que Babel, congrega y nos une en un mismo espíritu. Por eso, hijos, Dios nos ha llevado poco a poco. Dios es paciente. Y no olvidemos, qué bueno que se nos meta aquí. Dios es terco. Dios es terco. ¿Cuántos de nosotros atacamos la comunión? ¿Cuántos criticamos al Papa? ¿Cuántos buscamos el menú para ver qué me sirve de la iglesia? ¿Cuántos disgregamos a la iglesia? ¿Cuántos señalamos, atacamos y criticamos el magisterio, la enseñanza de la iglesia? Y es ahí entonces donde Dios nos ha llevado poco a poco como un maestro, como un pedagogo, con esa pedagogía divina. Él se ha ajustado a nosotros. Él se ha adaptado a nuestra existencia en esa necesidad que Él sabe que necesitamos crecer. Es muy lindo ver cómo Dios, en el principio, en la historia de la salvación, habla a través de la creación, habla a través de los padres en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés. Habla a través de la etapa de los jueces. En la plenitud de los tiempos, Dios, viendo nuestra terquedad, nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestra infidelidad, Dios se adapta y dice, ¿cómo más? ¿De qué otra manera le hablo a mis hijos? Y por eso el Adviento nos ha estado preparando para esa etapa
definitiva en que Dios, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó, se bajó, se untó. Dios se untó de esta miseria que se llama carne, menos en el pecado, para que en esa plenitud de los tiempos nos hablara tú a tú. Y eso es lo que hacemos en el Adviento, prepararnos para subir a Belén. Y vamos a ir a Belén a contemplar qué, a ver qué. A ver cómo Dios, en su plan, al vernos disgregados, nos convoca. Os anuncio una buena nueva. Vamos a escuchar la noche de Navidad. Y esa buena nueva es: Dios se acerca para convocarnos. Dios se acerca para perdonarnos. Dios, que es terco y no se cansa de buscarnos y de encontrarnos en la persona de Jesucristo. Fijémonos cómo dice este número. La iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Entonces vamos aquí como recogiendo unos puntos claves. Primero, nuestra iglesia es prefigurada en el Antiguo Testamento. No apareció ahí, no la buscaron en YouTube o a ver si se había en Amazon.com la venta de una iglesia. No, nuestra iglesia ha sido prefigurada en el plan de Dios. Segundo, fue constituida por Cristo. Sobre ti voy a edificar mi iglesia. Tercero, fue manifestada porque es el Espíritu Santo quien, viéndola dispersa, los reúne, los convoca a una comunión. A partir de Pentecostés, ese pueblo que estaba disperso, triste por la muerte de Jesús, desconsolados, ahí está la figura de esos peregrinos de Maús, tristes. Es Dios quien en Pentecostés los vuelve a reunir como su familia y llegará luego a su plenitud al final de los tiempos. Es todo un designio, es todo un plan. Recordemos, es el plan de Dios, el plan de Dios para llevar a cabo esa vocación de ser llamados. Eso es la iglesia. La iglesia es el instrumento en la tierra que Dios nos ha dejado para estar en intimidad con Dios, que se ha querido quedar en el corazón de los sacramentos de la iglesia, que es la Eucaristía, su presencia real. Por eso la iglesia es, y qué bonito, lo hemos visto en este Adviento, la iglesia es como ese Juan Bautista. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Señala, vean ahí al Cordero de Dios que quita, del que yo les había hablado, que quita el pecado del mundo. Y es muy hermoso en esa etapa de la historia de la salvación, Juan el Bautista, que es aquel que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento, mostrándonos la iglesia convocada, llamada en la persona de Jesús.
Por eso los discípulos dejan a Juan, se van siguiendo a Jesús. Y Jesús los mira y les dice, ¿qué buscan? Le dicen, ¿dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Qué dicha venir a la iglesia, nacida del corazón de Dios. Por eso Juan el Bautista, en la historia de la salvación, es solo la voz que se presta a la palabra. Y la palabra es Jesús, Cristo. Por tanto, la iglesia es el medio y Jesucristo es el fin. La iglesia es un medio que por otra parte está constituida por personas pecadoras, pero lo importante es el fin, y el fin al que nos convoca la iglesia es, al estilo de Juan, mostrarnos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí es donde la iglesia es ese medio que nos conduce al fin último, que es el encuentro en la iglesia, el encuentro personal con Jesucristo. Pero hay otro sentido desde el que se puede decir que la iglesia es un fin, porque el mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los primeros cristianos. Nos hablan de la iglesia en términos de la vocación, el llamado que tenemos a la comunión con Dios. Por tanto, todo el mundo ha sido creado en orden a la iglesia, a lo que es lo mismo, a la vocación de estar en una comunión, en una unión con Dios. Es San Clemente de Alejandría que nos dice, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama la iglesia. Es un poco el ejemplo que he puesto antes del ramo de las flores y la tarjeta. Decía este santo, San Clemente Alejandrino, el ramo de flores sería el mundo y la tarjeta que está dentro del ramo de flores es la iglesia. El mundo es lo que Dios te ha dado y la iglesia es la intención con que Dios te ha dado eso. La iglesia es la intención de estar en comunión con Dios. Entonces, hijos, a través de este programa y de este numeral 759 del Catecismo de la Iglesia Católica, es bueno preguntarme como católico, ¿qué tanto trabajo por la comunión de la iglesia? ¿Qué tanto oro por la comunión de la iglesia? ¿Qué tanto cuando el sacerdote en cada Eucaristía dice, oremos por el Papa Francisco, oremos por nuestro arzobispo Gregorio, oremos por nuestros obispos auxiliares, oremos por los sacerdotes, para que todos estemos en la misma barca que se llama la iglesia? O sea, para que todos estemos en la comunión con Dios. Dios te ha dado el mundo por amor y para el amor. Pero ese mundo dado por Dios es para que estemos en comunión con Él, para que estemos en comunión con nosotros mismos. Mirando el libro del Génesis y viendo esas imágenes simbólicas pero muy profundas, donde se describen las consecuencias del pecado original, podemos ver esta dinámica. ¿Qué hace el pecado? Rompe la comunión con Dios. Rompe la comunión con los demás. Rompe la comunión conmigo mismo. Ese es el desastre del pecado. Por eso la iglesia, la reunión en la iglesia, es la reacción a ese caos que provoca el pecado. Porque la iglesia nos convoca para que tengamos la comunión mutua
entre nosotros, con Dios, para que tengamos la paz con los demás y para que tengamos la paz con nosotros mismos. Para mí es muy lindo y de mucha responsabilidad. Y es una acción de gracias que le doy a Dios siempre que termino de celebrar el sacramento de la confesión, porque he sido testigo en 26 años de ver personas que entran a la comunión con una cara, con un rostro marcado por el pecado. Pero es muy hermoso después de esa cirugía de abrir su corazón a Dios en el sacramento de la confesión. Es muy hermoso ver cuando ellos escuchan a través del sacerdote, que es el canal de la gracia de Dios, el perdón de sus pecados. Es muy lindo escuchar personas que han estado divididas, odiando, maldiciendo, renegando, que han carcomido su corazón y su vida en el odio hacia los demás. Es muy lindo escucharles: Padre, ya me voy de aquí en paz. Porque se dispusieron, se abrieron y se dieron cuenta que el pecado simplemente los dividía y que la iglesia querida por Dios, la comunión con Dios, los regresa de nuevo a esa comunión con ellos, les da la paz, con los demás, porque van aprendiendo a perdonar, y a la comunión con Dios. Entonces en la iglesia encontramos el antídoto a la ruptura interior que el pecado provoca en nosotros. Esta manifestación, esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. O sea, Dios, a través del Espíritu Santo, que nos convoca a su iglesia, es Dios el que va haciendo la obra, no nosotros. Dios a través de esa comunión en la iglesia. Aquí estamos manifestando que si por una parte todos estamos llamados a formar parte de la iglesia, también se está afirmando que existe en el seno de todos los pueblos secretamente la gracia de Dios, que en la teología lo llamamos las semillas del verbo. Dios que va trabajando. Recordemos esa parábola tan bella que Jesús usa para hablar del reino de Dios, que dice que es como una semilla que tira el sembrador, se va a dormir, sigue su vida. Y Dios se encarga, ¿cómo? No sabemos, porque es Dios. Dios se encarga de hacerla crecer, de hacerla germinar y de hacerla producir. Si nos abrimos a la gracia de Dios, buscando la comunión con Él, estemos con la certeza de que Él, que es el autor de su iglesia, de que Él, que es el fundamento de la iglesia, de que Él, a través de la fuerza, de la gracia del Espíritu Santo, Él hará en nosotros que estemos en comunión con Él. Es verdad que el Espíritu Santo actúa en plenitud en el seno de la iglesia, pero el Espíritu Santo está actuando en todas las culturas, incluso en aquellas que no son cristianas. Dios tiene sus caminos y secretamente inspira a que todos los pueblos se reunifiquen de nuevo a la comunión con Él. Lo vamos a ver en una semana, en Navidad. Todos los pastores convocados a Belén. Lo vamos a ver el día de la Epifanía. Hombres de otras culturas, de otras creencias, de otras razas, de otras naciones, llegados y convocados a esa manifestación en Belén.
Por tanto, todas las iniciativas que hay en los hombres de buena voluntad, tendentes a la unificación, a sanar todas las heridas, en todas las comunidades, todo es trabajo de Dios. Todo aquello tiende a unir, es signo también de ese Espíritu Santo que nos convoca secretamente a todos a esa comunión con Dios. Todo eso es un signo, es fruto del Espíritu Santo. Está en la iglesia y lo único que tenemos que estar es abiertos Tenemos que estar a esa invitación que nos hace Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, es muy hermoso recordar esas palabras del libro del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: de ti haré una nación grande y bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por ti bendeciré a todos los pueblos de la tierra. Qué dicha hoy, escuchando este tema, a pesar de mis pecados, de mi desobediencia, a pesar de que me he separado de la iglesia, a pesar de que he visto la enseñanza de la iglesia como un menú para escoger a ver qué me gusta, qué dicha hoy permitirle a Dios que a través de su Espíritu Santo, que a través de su gracia, hoy me está llamando a ser parte de ese único rebaño. Dicen los teólogos que Jesús, crucificado en la cruz, dicen los teólogos que si de su corazón brotó sangre y agua, donde nace la vida sacramental, donde se constituye la iglesia como pueblo de Dios, ya pensada desde el origen de Dios, pero nacida en esa cruz, y renovada, rejuvenecida y convocada el día de Pentecostés. Dicen los teólogos que el dolor de Jesús en la cruz no fue tanto ese dolor humano, esos clavos, esas espinas, esas llagas, esa necesidad de respirar colgado en una cruz, que fue un dolor muy grande humanamente, pero que el dolor más grande de Jesús en la cruz, por eso brotó agua, porque era un dolor intenso, fue el dolor de ver a su pueblo disgregado. Cada vez que criticamos a la iglesia, que nos dispersamos, no volvemos a la iglesia, que no estamos de acuerdo con lo que la iglesia nos enseña a vivir, los valores cristianos, le producimos ese mismo dolor a Jesús. Entonces, qué dicha hoy con la conciencia de que esa iglesia Dios la pensó, le dice a Abraham: mira el cielo, mira las estrellas del cielo, mira las arenas del mar. Esa es una promesa en que Dios le está diciendo a Abraham ayer que él va a convocar, que él quiere. Abraham está rodeado de pueblos hostiles y él mismo no era nadie en su tiempo. Él mismo experimenta su propia impotencia para esa vocación de convocar al pueblo, para esa llamada que Dios le hace. Y por eso es el Espíritu Santo, que conoce nuestra fragilidad humana, es el Espíritu Santo el que se encarga de mantener la comunión, de convocar a ese pueblo disperso. La preparación inmediata entonces comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Pero vino a los suyos lo rechazaron.
Y por eso nosotros hoy, bautizados, somos el nuevo Israel. Somos la iglesia convocada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a su pueblo Israel: si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. No olvidemos, somos propiedad de Dios. Es en ese monte Sinaí donde se hace ese trato, esa alianza íntima de Dios con nosotros. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero también Dios en esa alianza le dice: y aunque ustedes, por eso tenemos que amar tanto la iglesia, y aunque ustedes se olviden de mí, yo nunca me olvidaré de ti. Porque yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Por eso les dije ahorita, Dios es terco, muy terco. Que a pesar de mis pecados, de mi infidelidad en mi vida sacerdotal, en tu vida conyugal, en tu vocación de cristiana, de cristiano, en nuestra desobediencia a los mandamientos, Dios sigue creyendo. Dios cree en nosotros y nos deja la iglesia. Pregunta: ¿tú crees en Dios? Dios quiere convocarnos en su familia. ¿Quiero ser parte de esa familia? Entonces, si en ese monte Sinaí se hace ese trato, yo seré tu Dios y ustedes serán mis pueblos, significa que Dios está educando a Israel, como cuando tenemos que educar, domesticar a un caballo para que sepa vivir y convivir. Israel, como todos los pueblos, tenía algo de ese animal salvaje, de no saber ser pueblo en comunión, de comunión. Dios, desde ese Sinaí, elige estar en comunión con nosotros. Le va a costar mucho, porque tiene que adaptarse al ritmo del pueblo. Dios se adapta. Les dije que es Navidad. Es celebrar que Dios se adaptó a esta condición humana. Y por último, es importante saber que ese privilegio no solamente es para Israel, sino que es una vocación para todos. Ser un signo de reunión futura, eso es Israel, es un signo de la reunión futura de todas las naciones. Eso lo dejó claro Yahvé Dios desde el principio, que no se trataba de privilegios para una raza ni nada por el estilo, sino un signo, prefiguración de la invitación de todas las naciones. Así, hijos, que yo los invito a continuar profundizando en este numeral. Qué dicha que a través de este programa que quiere, a través del seminario, a través del catecismo, enseñarnos lo que nos enseña la iglesia, que nosotros amemos la iglesia, que nosotros trabajemos por la comunión, que nosotros le demos gracias a Dios, porque a través de la persona de Jesús nos convoca, instituye esa nueva alianza. Cristo es el que instituye esa nueva alianza eterna, nueva y eterna, que se llama la iglesia, donde Dios nos convoca. ¿A qué nos convoca? A reconocerlo. ¿A qué nos convoca? A recordarnos que es un Dios celoso, que no permite otro Dios, como la sociedad nos quiere enseñar, como la sociedad nos quiere imponer, el Dios del placer, del poder, del tener. Qué dicha en esta etapa de antes de la Navidad, con este programa,
que es la iglesia y la comunión en la iglesia, nosotros reafirmar y valorar ese gran regalo de Dios. Un Dios que nos convoca en una iglesia y que nos recuerda esas palabras: vengan a mí, los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Porque la medicina para aliviarnos con Él, la medicina para reconciliarnos con Él, Él en su plan, Él desde su corazón, la dejó en la iglesia. Por eso era San Ignacio de Antioquía, aquellos de los padres de la iglesia, que cuando iba al martirio por la fe, le decía a ese pueblo: todo con el obispo, nada sin el obispo. ¿Qué nos está diciendo en esas palabras San Ignacio de Antioquía? Estar en comunión, estar en íntima unión con Dios, trabajar por la comunión, orar por los ministros de la iglesia. No somos perfectos, no somos santos, somos pecadores, pero Dios en su plan nos quiso usar como instrumentos para que fuéramos los canales de su gracia y convocáramos al pueblo dispersado por el pecado, pero convocado a través del Espíritu Santo a la comunión con Él. Los invito pues que adquiramos el compromiso siempre que participemos en la Santa Misa y llegue ese momento de orar, que el sacerdote dice: y oramos por el Papa Francisco y por nuestro arzobispo Gregorio y por sus obispos auxiliares y por los sacerdotes, para que oremos y nunca rompamos la red haciendo una iglesia a la carta. Que sea Dios con su Santo Espíritu, como lo ha hecho desde el inicio de la historia de la salvación hasta hoy, que siga guiando y acompañando a su iglesia. Gracias por este espacio, gracias por invitarme y gracias a todos ustedes que responden a esta vocación de crecer en la fe a la luz del magisterio y la enseñanza de la iglesia. Mi Dios los bendiga. Creo que el padre no solamente dio una presentación, le dio una cátedra. Sí. ¿Ah? Querido padre. Mi Dios que es tan grande que nos da, ya con 26 años, montados en su barca, nos da la asistencia, la luz del Espíritu Santo para seguir convocando a su rebaño. Creo que me quedo con un dato que me parece muy interesante. Dios, el gran convocador de la comunión. Creo que ese sería uno de los buenos resúmenes de toda esta maravillosa presentación, Juanito. Sí. Dios, el gran convocador de la comunión. Comunión personal, comunión familiar, comunión social, comunión eclesial. Dios, el gran convocador de la alianza, ¿no? Sin duda alguna, son palabras muy, muy interesantes, Padre, en un mundo tan ávido de comunión. Por eso, hijos, recordemos, ahorita usted me hace acordar de Papa Francisco. Una vez es llamado por el Colegio Cardenalicio a ser el sucesor de Pedro en la tierra. El Papa, antes de saludar o abrir su boca, dijo: por favor, se inclina, porque sabe que en sus hombros se va a descargar la iglesia. Se inclina y dice:
oren por mí. Y Sí. hasta hoy, después de cada una de sus pláticas, conferencias, homilías, exhortaciones, la constante es oren, porque Él tiene la responsabilidad de que esa red no se rompa. La gran tarea del pueblo de Dios, orar por sus sacerdotes, Así es. para no tener una iglesia a mi modo o a la carta, sino para ser fieles al espíritu fundacional de Dios en su plan, de Dios en comunión y de Cristo, que sean un solo rebaño bajo un solo pastor. Acordémonos que es lo único que Dios va a vomitar al soberbio que dice, ya llegué y ya me la sé. Dios lo vomita, no lo resiste. Pedirle a Dios el gran regalo de la humildad y de saber cada día que no sabemos nada. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, así. el catecismo nos sigue iluminando con su belleza, nos sigue enseñando con su mano bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así es. Así Nos es. sigue planteando nuevos horizontes, Eso. nuevas maneras de ver el mundo, de ver la iglesia, Sí. nuevas oportunidades de hacer una catequesis con nuestras comunidades, Así es. en todas partes, ¿no? Así es. Nunca se agota la riqueza de la iglesia y cada vez que movemos una hoja de un lado al otro, descubrimos un nuevo mundo, una nueva oportunidad, una nueva invitación a hacer con Dios cada día mi alianza, Así es. mi alianza. Muy bien, padre. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación. Que no sea la última. Por favor, padre. Soy muy poco amigo de los medios de comunicación. Mejor a todos los invito a llegar a la iglesia. No solamente poco amigo de los medios de comunicación, pero muy amigo del catecismo. Eso sí. Eso sí. Porque con él, con la Sagrada Escritura y con el catecismo, estamos seguros. No estamos tanteando ni buscando qué me gusta, sino siguiendo la voluntad de Dios Padre. Ahí está. Así es. La columna vertebral de nuestra fe. Perfecto. Perfecto. Bueno, demos pues gracias a Dios que nos ha dado esta horita para continuar compartiendo, creciendo, conociendo nuestra fe. Que sea Dios y sobre todo en este tiempo del Adviento, el acompañamiento de la Santísima Virgen María para que como ella aprendamos a guardar. Guardar en el corazón significa rumiar esa palabra, ese magisterio, para que Dios nos dé el regalo de la fidelidad a su enseñanza y para que todos, con la ayuda de Dios, de la Santísima Virgen María y asistidos por el Espíritu Santo, colaboremos por la comunión de la Iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.